Muy buenas noches a todos, mi nombre es Lucas Farquete y hoy vamos a estar regalando esta calcomanía de Harley Davidson. Si me podés decir, pausando en este momento y comentando debajo en la cajita de descripción, a qué álbum de Slayer pertenece esta canción Psychopathy Red, de la cual nos vamos a estar sirviendo hoy como excusa para aprender la historia de uno de los asesinos más particulares de la década de 1930. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El 16 de octubre del año 1936 nacía el pequeño Andrei Romanovich Chikatilo. Era plena época stalinista. No olvidemos que lo que está sucediendo en este momento por parte de Rusia no fue el único genocidio en su historia. Averigüen un poco sobre el genocidio ucraniano. Qué sorpresa, ¿no? También en Ucrania. Como sea, de eso podemos hablar en otro video. Eran épocas de guerra, como bien dije, y la muerte hacía estragos por todos lados. El pequeño Andrei ya estaba empezando a marcar su mente. Como dije, hay más sorpresas que se relacionan con lo de hoy, porque justamente él era ucraniano. Y en aquellos tiempos, en su pequeña localidad, empezaba a haber cadáveres apilados como resultado de esta guerra. Al fin y al cabo, desde muy chico que él convivió con la muerte, así que podemos ver una historia que nos hace acordar un poco a la del pequeño Hannibal Lecter. Pero el pequeño Andrei también tenía un carácter introvertido, le tenía miedo a cualquier cosa, lo cual ayudaba a que fuera susceptible a estímulos ajenos de violencia. En el colegio lo atormentaban sus complejos, era blanco de bullying por parte de sus compañeros, ya que era miope, no usaba anteojos, no era muy agraciado físicamente. Y bueno, aquella actitud tan temerosa de cualquier cosa hacía enojar todavía más a sus compañeros. Sabemos que en la prepubertad uno puede divertirse con cosas que hoy en día, si tenemos dos dedos de frente, nos darían vergüenza haberlas provocado. A Andrei lo insultaban en la escuela, se burlaban de él, le bajaban los pantalones en medio de una clase, también en el recreo. Todo ese acoso que Andrei sufría fue dinamitando su dignidad humana. Resultado que hizo que también le fuera muy mal con las mujeres y reduciendo sus experiencias sexuales, porque no las tuvo. Hay testimonios cuya veracidad ustedes lo van a tener que investigar y que suena gracioso en primera instancia, pero que cuentan que su primera eyaculación no fue durante, el acto del coito, sino que fue por abrazar durante unos segundos a una chica. Sí, ya sé, suena gracioso, pero pónganse por un instante en la cabeza de este muchacho que hay mucho para contar. Y bueno, cuando se corrió la voz de lo que había pasado, todo el colegio se empezó a mofar de él. Y en su cabeza esto fue la gota que rebalsó el vaso. La gota que rebalsó. Pero también creo que es menester que conozcamos un poco más de su origen. Estructuralmente, ya sabemos dónde nació, sabemos lo que sucedía en su colegio, sabemos de las burlas que recibía. Ahora les quiero contar también, para que vayan dándose cuenta de cómo iba acrecentando esa sombra negra en su cabeza, un papel que desempeñó su madre al contarle una historia sobre su hermano. Él tenía un hermano mayor que se llamaba Stephen. En su infancia su madre le contó una historia que no podemos considerar un caso aislado y ahora les voy a explicar por qué. En la década de 1930, todo el territorio ucraniano estaba siendo víctima de un genocidio. No es de ninguna manera justificar lo que sucedió en la Alemania nazi, no, para nada, antes de que haya algún irreverente que se le ocurra decir alguna taradez de esa en los comentarios. Pero pónganse a investigar y se darán cuenta de que aquel no fue el único exterminio en la historia del mundo. Stalin literalmente mató de hambre a todo un país. Investíguenlo, como ya dije, eso fue el genocidio ucraniano, algo que tiene todas las pintas de repetirse. Se dan cuenta de los males del comunismo. No puedo creer que una aberración de la humanidad como esa ahora esté tan
de moda, bajo la propiedad privada, en tanto no toquen lo mío. Qué desastre. Bueno, como Stalin literalmente estaba matando de hambre a toda Ucrania, su hermano mayor, Stephen, fue secuestrado por un grupo de campesinos quienes lo desollaron. Desollar es sacarle la piel, y se lo comieron. En aquel momento era bastante común que Ucrania recurriera al canibalismo. ¿Ven por qué esto no puede considerarse un caso aislado? En fin, su madre le contó esto a Andrei desde muy chiquito, con lujo de detalles. Podemos entender que la psicología de una persona que desde la más tierna infancia le están contando una cosa de esas, está sufriendo un bullying malsano en el colegio, le va mal con las mujeres, veía apilarse cadáveres en su ciudad natal. Bueno, lógicamente que eso repercute a nivel psiquiátrico. Ojo, no es justificar nada de lo que vamos a hablar más adelante que él hizo en su vida, pero se entiende la parte psicológica, digamos. Así que digamos que aquel banquete sanguinario que veía todos los días y de lo cual también le contaban, fue haciendo que aflorara la personalidad por la que hoy sería recordado y por la que Slayer le dedicaría esta canción. Con los años, él tenía la necesidad de disfrutar con el dolor ajeno. Pese a, como ya hablamos, padecer una disfunción en el ámbito sexual, disfrutaba provocándole dolor, lo excitaba provocarle dolor a niños y adolescentes. Durante casi 20 años fue perpetrando sus crímenes en la antigua Unión Soviética, que ahora dudo que se haya disuelto. Por eso es que fue conocido como el carnicero de Rostov. Así que de nuevo, recapitulemos. El tipo nació en medio de un conflicto bélico que fue uno de los peores de todos los tiempos. Bullying terrible en el colegio. Problemas sexuales. Un hermano que fue víctima del canibalismo y su madre que se lo contaba. Y hay más. Lamentablemente hay más. Estuvo obligatoriamente en el ejército ruso, donde esta necesidad de voyeurismo se llama, no impidió que él se terminara casando con una de las amigas de su hermana. Porque sí, tenía una hermana. Durante su matrimonio él se vio como un hombre normal, trabajador, sencillo, amable. Es la careta que... esta es la máscara tras la cual se ocultan muchos asesinos en serie. No lo digo yo, lo dice la gente que estudia la psicología en la parte de la criminalística. Un tema muy interesante, les recomiendo que estudien. Es más, Andrei hasta tuvo hijos. Él no discutió nunca con su familia. Al contrario, se mostraba como un tipo extremadamente sumiso ante las órdenes que le daba su mujer. Básicamente un pollerudo, el Andrei. Un pollerudo peligroso, pero un pollerudo al fin. Pero el problema que más afloró en su cabeza es que en su matrimonio, a pesar de haber tenido hijos, faltaba un factor que es determinante, por más que muchos digan, no importa otra cosa, no. Él no podía excitarse lo suficiente, por consecuencia sus asuntos maritales se hacían notar. A medida que fue creciendo, el tipo se diplomó en lo que eran lenguas y literatura rusas, también estudió ingeniería y en marxismo-leninismo. Fue sintiendo mucha atracción hacia niños menores de edad, lo cual seguramente iba a hacer que si esto no hubiera sido hace tantos años, se hubiera armado un canal de YouTube en donde usara multicuentas y se hiciera famoso por hacer videos de top 7. No, o me estoy confundiendo. No, de todos modos también tendría un fiel patiño que con multicuentas acosarían gente y acusarían de pedofilia a medio mundo, ¿no? Sin embargo, este colegio también fue de nuevo un centro de burlas. En ese nuevo colegio él trabajaba como profesor, en donde le cayó un desafortunado apodo de el afeminado o el ganso. Sus propios alumnos lo llamaban así. Tras todos los problemas que Andrei venía acarreando,
ahora se le sumaba esto. Pero lo más turbio es que, según se cuenta, también había alumnas del profesor Andrei que lo habían encontrado masturbándose en sus dormitorios. Así que él pasó de ser un tipo cohibido a ser un tipo desinhibido. Ahí empezó más el peligro de este psicópata. Durante el invierno del año 1978 se desataron los primeros crímenes. Ya llegamos a la etapa de los crímenes. Esta primera cadena de homicidios empezó con una niña de unos 9 años, si mal no recuerdo, a la que este asesino convenció para que esta nena accediera a acompañarlo a una cabaña que quedaba fuera de la ciudad. Por eso es importante que no dejen salir a los chicos sin la supervisión de un adulto de confianza. Lo que la convenció fue que era el profesor. Y una vez dentro de esa cabaña, bueno, le hizo lo que todos seguramente se estarán imaginando. Durante el forcejeo, esta niña se lastimó gravemente, lo cual la hizo sangrar. Y ahí fue cuando Andrei finalmente pudo excitarse como siempre había querido. Así que bueno, aquella excitación hizo que tuviera un deseo incontrolable de asesinar a esta niña, por lo que fue corriendo, agarró un cuchillo que tenía ahí al alcance de la mano, estimo yo, y le empezó a apuñalar una y otra vez, sintiendo que con cada estocada de ese cuchillo él podría llegar al clímax, al orgasmo de este acto que para él era sexual. Y fue de esta manera que, tras matar a esta niña, él pudo liberarse como no lo había podido hacer en años. Voy a tratar de modular un poco el lenguaje porque no es por mí y no es porque suene gracioso entre muchas comillas, porque los que siguen este canal son gente que sí tiene dos dedos de frente. El problema es el algoritmo de YouTube que detecta este tipo de cosas. Pero bueno, de todos modos no estoy diciendo nada, bueno, no sé cómo explicarlo. El tipo sintió un renacer con todo esto, el amable profesor. Así que bueno, tras haber perpetrado este crimen, él abandonó el cadáver de esta niña a las orillas de un río que había en la zona, y días después de la desaparición, la policía encontró el cuerpo completamente mutilado y además le faltaban los ojos. Podría ser por parte de este desquiciado que lo haya hecho, o sencillamente por el estado de putrefacción, el estado en el que estaba, que atraía animales, porque, bueno, era carroña, y bueno, por eso le faltaran los ojos. Según la policía, no había nada que apuntara a que ese crimen lo había llevado a cabo un profesor de la escuela donde iba esta nena, y a pesar de la falta de evidencias, los crímenes, o este crimen, fue atribuido a un conocido delincuente sexual que había en aquel momento. Ahora, a pesar de que este conocido delincuente sexual no había sido el responsable del asesinato de esta niña, de todos modos espero que le hayan dado una paliza y le hayan hecho pasar un infierno en la cárcel. ¿Por qué? Porque aunque no haya sido responsable él, era conocido justamente por esas barbaridades. El nombre, por si les interesa, era Alexander Kravchenko. Así que Andrei esta vez se salió con la suya. Así que bueno, totalmente herido su orgullo por todo el acoso que había sufrido, decidió dejar la docencia para poder empezar a trabajar en una fábrica. Como si fuera por coincidencia, el nuevo puesto que ahora él estaba ocupando requería que constantemente estuviera viajando, lo cual para su vida de asesino en serie le venía como anillo al dedo. El segundo crimen lo cometió en 1981, el día 3 de septiembre. La víctima esta vez fue una prostituta muy joven que tendría unos 16 o 17 años, con la que, quiso mantener relaciones. De nuevo su impotencia se lo impedía. La chica se rió y él enloqueció de rabia y le hizo una especie de ritual. La estranguló hasta matarla. Y después, se dio placer a sí mismo sobre el cadáver. Después decidió arrancarle la garganta de un mordisco como si se tratara de algún animal salvaje. Y esto no termina acá. No, sacó un cuchillo, la apuñaló
de nuevo, varias veces, le cortó los senos y se comió los pezones. Y esta vez decidió firmar su obra. ¿Qué hizo? A ver si lo están sospechando. De nuevo, le sacó los ojos a su víctima. Es un patrón que se repite en la conducta psicológica de muchos asesinos seriales. Por un lado, no quieren ser descubiertos, pero por el otro lado sí. Cuando vos ves en algunos crímenes repetición de patrones, se trata de un asesino serial, porque en el fondo quiere que lo descubran. ¿Por qué? Porque no puede contenerse y quiere ser reconocido. Así que llegados a este punto, obviamente nosotros sabemos, y por supuesto el protagonista de este video, este profesor Chikatilo, sabía que este crimen no iba a ser el último. Así que durante ese año, en 1989, mató a 4 personas más. Entre ellas se dio la primera víctima masculina. Veíamos que él era como Jack el Destripador, mataba a mujeres nada más, pero esta vez mató a un hombre. Bueno, un hombre. Era un niño de 9 años cuyo nombre era Oleg. Nunca encontraron su cadáver, pero Andrei se hizo cargo una vez que lo interrogaron. Y no solamente eso, reconoció que le había cercenado la zona genital. Hasta aquel entonces dejaba un tiempo que se podría considerar prudente entre asesinato y asesinato, pero se empezó a cebar con todo esto. Y a partir del año 1984 mató a nada menos que 15 personas. ¿Y cree que se termina acá? ¡No! No. Durante los siguientes 12 años, adivinen a cuántas personas más mató. A 53 personas, después de elegir con mucho cuidado a sus víctimas en diferentes estaciones de tren de Rostov. Por eso es que se lo consideraba el carnicero de Rostov. Principalmente se trataba de niños jóvenes que habían desaparecido de su casa, seguramente tras alguna discusión con algún familiar, como suele pasar en estos casos, o que tenían alguna especie de retraso mental. Eso le facilitaba muchísimo las cosas, porque la policía no pudo encontrar todos los cadáveres de las víctimas. Son muchísimos, pero los que sí encontraron presentaban signos de una violencia extrema. Estaban cercenados, amputación de genitales, dentelladas, todo apuntaba a un sospechoso, que si bien no era obvio al principio, era obvio que se trataba de asesinatos en serie. Así que con todos estos datos la policía empezó una investigación mucho más seria. Ya era hora. Se centraron en unos focos principales para esta investigación: los cirujanos, o sea, la comunidad médica en general, y la comunidad gay. ¿Por qué? Acá viene lo interesante. Porque en aquel momento, en la Unión Soviética, la homosexualidad estaba no solamente prohibida, sino que estaba criminalizada, y los asesinatos hacia hombres de esta comunidad eran el pan de cada día. ¿Por qué es importante remarcar esto? Quizás no tanto para el caso, sino porque se dan cuenta también de la esquizofrenia social que hay hoy en día, que es tal que vemos cómo los políticos manipulan a estas comunidades, y vemos que marchan con el emblema del comunismo, el emblema de la Unión Soviética, o incluso vemos algo tan irreconciliable como la banderita multicolor en manos de personas que marchan con una camiseta con la cara del Che Guevara. ¿Qué tiene que ver todo esto? La esquizofrenia social que hay. La gente que era metida en campos de concentración y exterminada por el comunismo y por todos estos que tienen como de héroes, o sea, marchan justamente elevando el símbolo de aquellos que los querían muertos. Pero, ojo, el homofóbico es uno porque no querés subsidiar el tratamiento de estas personas cuando tranquilamente hay nenes con cáncer que tienen que seguir juntando tapitas. Pero bueno, eso es un tema para otro momento. Se centraron en estas investigaciones. Interrogaron a miles de sospechosos y ficharon a algunos de ellos, pero seguían sin dar con el verdadero culpable, que era Andrei. Ahora, tampoco ayudó para el caso que la opinión pública desconociera detalles de todo esto. Podemos ver que mucha gente estaba en peligro. Bueno, la policía no tenía suficientes datos y pistas de los cuales agarrarse, entonces recurrieron a pedirle ayuda a muchos expertos, psicólogos y psiquiatras que trazaron un perfil psicológico del criminal que estaban buscando.
En el informe se describió a un varón que rondaba entre los 20 años y los 50, con claras muestras de disfunción sexual. Según, se cercenaba la zona genital de las víctimas a las cuales atacaban. Eso ya los expertos en psicología se dan cuenta. Y un detalle importante es que no tenía un problema mental como por ejemplo la esquizofrenia. ¿Por qué? Por la manera clara y detallada en la cual estaban tramados todos sus crímenes. Un hombre loco de la cabeza no podría planear algo así y no ser arrestado por tantos años. Con este perfil, los oficiales que estaban al cargo de este caso, Alexander Bukhanovsky y Víctor Burakov, que eran sus nombres, realizaron algunas pesquisas. Y en ese momento eran 25.000 sospechosos. Mirá lo poco que lograron reducir la lista. Eso te muestra cómo estaba la gente en esa época. Entre los que no se encontraba Andrei. Andrei seguía asesinando, pero un día lo detuvieron por proponerle una felación a una prostituta. Ese desliz, ese descuido, ese detallecito que se le escapó, por el que fue arrestado, hizo que la policía dijera, vamos a revisar sus pertenencias, a ver qué es lo que encontramos. ¿Y qué creen ustedes que fue lo que encontraron? Encontraron un cuchillo, encontraron un tarro de vaselina, encontraron una soga y también una toalla. Parecía que finalmente habían dado con el famoso carnicero de Rostov, pero había un detalle que no encajaba, que el tipo de sangre de este asesino de Andrei no se correspondía con el tipo de sangre encontrado en las investigaciones. El grupo sanguíneo de Andrei era el tipo A y el grupo sanguíneo que habían encontrado los policías era el tipo AB. Así que gracias a posteriores investigaciones se terminaron dando cuenta de que este criminal tenía dos tipos de sangres diferentes entre lo que era justamente la sangre y lo que era el fluido seminal. Y esa es la razón por la cual estaban desconcertados de que no se correspondiera con el rastro de ADN encontrado en los diferentes crímenes. Esto hay que aclarar que es extremadamente raro, pero no imposible. No quedó otra que dejarlo en libertad, así que de todos modos volvió a ser encarcelado más tarde por haber cometido abusos a menores. Pasó casi un año hasta que el tipo volvió a cometer un asesinato, y esto fue en el año 1985. Y siguió matando hasta que el 5 de noviembre del año 1990 mató a su última víctima, y esto fue en la localidad de Leskov. Parte del operativo, la cantidad de personas que formaron parte del operativo no fueron menos de 600 para buscar y poder atrapar a este asesino en serie. Ya sabían todo. 15 días después, Andrei Chikatilo fue arrestado en la estación de la cita población. Uno de los policías se dio cuenta de que el tipo tenía un dedo vendado y de que su camisa y su mejilla estaban manchadas de sangre. Y acá llegamos a algo muy interesante, que es la confesión del asesino, porque siempre hay una confesión, sea en vida o póstuma. Igual tardaron como 10 días en hacer que Andrei pudiera hablar de lo que había hecho. Fueron interrogatorios muy duros en donde incluso lo aseduaron hasta la extenuación para que se desmoronase, policía bueno, policía malo, la típica. Y finalmente optaron por usar el recurso de un psiquiatra. Y en 2 horas alcanzó para que el mismo sospechoso hablara a cambio de que este psiquiatra lo dejara de hostigar. En ese tiempo, explicó la infancia que le había pasado, que fue traumática, y que lo llevó a cometer tantos y tantos asesinatos. Explicó qué lo llevó a cometer tantos y tantos asesinatos. Es más, un detalle más macabro todavía es que con un maniquí como punto de referencia, él explicaba detalladamente cómo realizaba sus operaciones, se podría llamar. Nadie podía creer que finalmente hubieran atrapado al famoso carnicero de Rostov. Hasta en el año 1992 empezó el juicio de este psicópata. Para demostrar
si estos asesinatos los había cometido bajo los efectos de una enfermedad mental, de alguna sustancia o de lo que sea, a pesar de que los profesionales ya habían dicho que no padecía ninguna enfermedad mental. Opinión personal, no importa si estás mal de la cabecita, si sos un monstruo de esto, ojalá que te cuelguen en una plaza, porque con ese criterio es lo mismo, ponerte en pedo, salir a atropellar a la gente y decir, bueno, pero estaba bajo las sustancias, así que es inimputable. No, eso solamente ocurre en Argentina, donde justifican cualquier cosa. Como sea, se dio inicio a este juicio. Durante la vista, los familiares de la víctima salieron espantados de la sala. Ver que este hombre de pelo rapado, de apariencia tranquila, era semejante monstruo, que estaba encima encerrado en una jaula. Y aquí no termina la cosa, porque en todo caso, en medio del juicio, el tipo, Andrei, se puso a gritar, fíjense qué inutilidad, qué pensaban ustedes hacer con esto. Entonces agarró, se bajó los pantalones y mostró, bueno, toda el área de abajo. Una de sus más impactantes declaraciones fue entonces que cuando afirmó, y cito, en los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. Lo que hice no fue por placer, sino porque me proporcionaba paz mental y espiritual. Esto, palabra por palabra, fue lo que este asesino dijo en la declaración. La sentencia, bueno, meses después le llegó cuando le dictaminaron culpable de 53 asesinatos y de 5 violaciones. Fue condenado finalmente a pena de muerte, y muy bien. Aunque apelaron para evitar la ejecución del preso, siempre hay algunos loquitos que están tan locos como el que defienden. Esta se produjo en 1994, el día 15 de febrero, en donde Andrei murió de un tiro en la cabeza. Finalmente este enfermo, este psicópata, había muerto. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Esta fue la historia de uno de los asesinos seriales más notables, el carnicero de Rostov. Nos hemos servido de la canción de Slayer para poder explicar un poco de historia. Nos estamos viendo en algún otro momento. Suscríbanse al canal, compartan el video. Un abrazo para todos. Mi nombre es Lucas Farquete y nos vemos en la próxima. Chao.